Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que si quieren ver este programa completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el corresponsal del País de Madrid, Joan Faust. Joan, bienvenido. Gracias. Como siempre a esta mesa. Bricio Segovia, corresponsal de la W de México y de France 24, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Pepe López Zamorano, periodista mexicano, bienvenido a este programa. Gracias. El primer asunto, Bricio, y se lo pregunto a usted porque fue corresponsal en Moscú, ¿cuánto tiempo? 6 años. 6 años en Moscú. Tiene que ver con las elecciones presidenciales en Rusia. Las ganó Vladimir Putin, escrutado el 76, había logrado el 76,6% de los votos, escrutado prácticamente el 90%. Votaron 56.200.000 personas, que es una participación importante. Y además les ha ganado a otros candidatos, como por ejemplo a Pavel Grudinin, que obtuvo el 11,8% de los votos, quedó de segundo. Al señor Zhirinovsky, que consiguió el 5,6% de los votos, a una candidata que era la única que criticaba abiertamente a Putin, Ksenia Sobchak, ella obtuvo solo el 1,6% de los votos. Sí. Alexander Navalny, un opositor, no pudo participar porque las autoridades rusas le prohibieron tomar parte en la contienda. Putin es un hombre que tiene 65 años, fue por mucho tiempo agente de la KGB, y ha sido presidente, ha controlado el poder en Rusia desde el año 2000. Esta mañana, en una emisora española, en Onda Cero, Carlos Alsina decía lo siguiente, miren qué curioso, en el año 2000, cuando Putin llegó a la presidencia, en Estados Unidos era presidente Bill Clinton, después vino George W. Bush, por 2 periodos, luego Barack Obama por 2 periodos y ahora está Donald Trump. En el año 2000 en España era primer ministro, presidente del gobierno José María Aznar, después vino Rodríguez Zapatero, luego Mariano Rajoy. En el año 2000 en Francia el presidente era Jacques Chirac y después vino Nicolas Sarkozy, François Hollande y ahora tenemos al señor Emmanuel Macron. Lo cierto del caso es que Putin fue presidente del 2000 al 2008, sí. Del 2008 al 2012 fue primer ministro mientras puso en la presidencia a Dmitry Medvedev y ahora hay un sexenio y puede estar en el poder hasta el año 2024. La pregunta es, ¿cómo va a ser este nuevo gobierno de Putin? Prácticamente el cuarto, porque en los últimos tiempos él se ha distanciado de Occidente, incluso patrocinó, anexionó a la península de Crimea en Ucrania en el año 2014. ¿Qué va a pasar con Putin de aquí para allá? Bueno, pues de Putin podemos esperar seguramente una continuidad de su mandato en el que reina la fortaleza y en el que impera sobre todo la postura de Rusia ante el mundo y la intención de posicionar a Rusia como líder mundial, ¿no? Es un poco la filosofía de Putin, de Vladimir Putin, es la filosofía que aplauden los rusos. Y sí, siempre en estas elecciones en Rusia, sobre todo, son controvertidas porque, bueno, se habla, por ejemplo, lo veíamos en digamos, los encuentros que hubo para celebrar los resultados, en los que ya se han encontrado ciudadanos que decían aquí me ha traído mi empresa en un autobús, yo no he venido voluntariamente. Siempre encontramos este tipo de cosas en Rusia, pero no nos engañemos. A la hora de la verdad, la gran mayoría de los rusos sigue apoyando a Vladimir Putin y normalmente es pues desde Occidente, se niega esa presencia de Vladimir Putin y esa continuidad en la presidencia. Pero en Rusia siguen relacionándolo con la salida de la crisis económica de los 90. No nos olvidemos que el rublo hace 2-3 años se colapsó de una manera dramática, drástica, y bueno, pues a él se le asocia también que Rusia esté levantando cabeza después de esta gran crisis económica. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Bueno, pues en esta misma jornada Vladimir Putin acaba de decir que pretende reducir el coste militar, los gastos militares. Por lo tanto, ahí ya nos está indicando cuáles son algunas de las vías que va a tomar esta nueva presidencia. No nos olvidemos también de que, como bien decías, Vladimir Putin fue jefe del equipo de espías de Rusia, ¿no? de la entonces KGB, actualmente la FSB, y por lo tanto es un estratega nato. Este es su último mandato posible
según dicta la Constitución, porque solo se pueden tener en Rusia 2 mandatos consecutivos. Por lo tanto, se las va a volver a ingeniar para ver qué va a hacer una vez acaben estos 6 años en el poder de nuevo. En 2007 ya hubo ese cambio de sillas, como bien indicaba, con Medvedev, Dmitry Medvedev, ¿no? Y veremos cómo va tomando forma ahora a lo largo de estos 6 años este futuro para Vladimir Putin y también para Rusia, que, como digo, seguramente va a seguir imponiendo la visión rusa del mundo por delante, porque eso es lo que le está dando puntos. Es más, la gran confrontación que hay en estos momentos con Estados Unidos, agravada en los últimos años, desde luego, es algo que le da votos a Vladimir Putin, no le resta. Joan Fausto, es curioso ese argumento en el sentido de que es cierto que hubo un involucramiento de los agentes rusos en las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, las del 8 de noviembre de 2016, que ganó Donald Trump y perdió Hillary Clinton. ¿Qué espera usted de Putin en estos 6 años que siguen? Bueno, el tema interesante sería un poco con lo que decía Bricio, es ver si vemos un Putin igual de beligerante, igual, digamos, con esta ganas de gran actor internacional, o lo vemos un poco dando un paso atrás, ¿no? Para mí es muy interesante una cifra, ¿no? Que Rusia, si lo miras estadísticamente, es un país que económicamente es más de 10 veces más pequeño y menos potente que Estados Unidos. Pero por lo menos desde fuera, sin ser un experto como Bricio en Rusia, da la sensación de que Rusia tiene mucho más poder en la geopolítica mundial en los últimos 5 años que no hace 10, ¿no? Ya sea en la injerencia en Ucrania, ya sea al involucrarse en la guerra siria, apoyando activamente militarmente al régimen de Bashar al-Assad, incluso podríamos decir con estas injerencias en procesos electorales. Entonces, para mí es muy interesante esto de cómo, de qué hará Putin, de si Putin, lo que digo, dará un paso atrás o irá más hacia adelante y qué puede hacer, porque parece increíble, ¿no? Como 4 años después de la invasión de Crimea, de la anexión de Crimea, como, bueno, hay las sanciones internacionales que le han hecho un poco de daño a Rusia, pero Crimea no ha vuelto a Ucrania y no me da la sensación de que lo vaya a hacer a corto plazo. Entonces, en ese sentido, parece que la jugada le está saliendo bien a Putin, no le hace suficientemente daño para quedarse aislado como pudo parecer inicialmente con las sanciones. Entonces, en ese sentido, uno de los temas, hablando de Estados Unidos, es la relación con Donald Trump, ¿no? Ha habido solo una reunión bilateral, que fue en la cumbre del G20 en Hamburgo en julio, y hay esta sombra de la trama rusa que está continuamente encima de Trump, ¿no? Entonces, y Trump nunca lo critica. Trump nunca lo critica. Es curioso eso. Critica a mucha gente, pero no critica a Vladimir Putin, e incluso durante la campaña dijo que elogiaba su contundencia, ¿no? Dijo como ser un líder fuerte. Entonces, bueno, veremos, por ejemplo, qué reacción da Trump a la victoria de Putin, ¿no? Y si le invita a la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso serían unos buenos termómetros para ver hacia dónde puede ir. Un pequeño detalle, hablabas de precisamente el conflicto en Siria, ¿no? Y cómo el conflicto en Siria precisamente es uno de los puntos que le ha restado popularidad a Vladimir Putin dentro de Rusia. ¿Por qué? Porque se cree que lo único que está haciendo es provocando a los grupos terroristas para que actúen en Rusia. Esto es como lo ve el ruso común, el ruso de a pie. Entonces es algo que preocupa mucho fuera de Rusia a nivel de comunidad internacional, pero es uno de los temas que a nivel interno, o sea, más que nada lo que le importa a los rusos es que la retirada de Siria, de las tropas rusas, porque creen que lo único que aporta es más terrorismo dentro del país, cuando es un país también con un lastre terrorista considerable por toda la zona del Cáucaso. Por lo tanto, es un tema muy sensible dentro de Rusia. Y quizá este paso que esté dando Vladimir Putin hoy diciendo que va a reducir el coste militar pueda ir por esa línea. Y es que además Rusia tiene el único puerto en el Mediterráneo, se lo ha cedido Siria, está en la costa, ¿no? Siria. Exacto. Claro. Sí, pero o sea, en ese sentido sí que parece a nivel geopolítico que no se puede negar que Rusia ha adquirido una importancia que no tenía en Oriente Próximo. Sí, bueno, y que lo que busca es robarle hegemonía a Estados Unidos. O sea, eso se ve en Siria, se ve incluso en Egipto. Hace poco creo que unas negociaciones con Egipto para un acuerdo que hace 10 años parecería imposible. Claro. Sería Estados Unidos el aliado en ese sentido. Putin está ayudando en Siria a Bashar al-Assad, el dictador sirio, y además también lo está ayudando Irán.
al señor el Assad y con los bombardeos de algunos aviones rusos es que ha logrado cambiar un poco, por lo menos hace año y medio el señor el Assad el equilibrio de las fuerzas, rompió el equilibrio de las fuerzas en ese país. ¿Qué espera usted de estos años de Putin como presidente? Recordemos que Rusia además es el país más grande del mundo, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y el segundo es Canadá con 9.900.000 y después Estados Unidos. Yo espero más de lo mismo. Es decir, para mí uno de los barómetros más importantes va a ser especialmente la relación con los Estados Unidos, más allá de la lógica de Putin, ¿no? Que de alguna manera explica la popularidad creciente, ¿no? Salvo un bajón que tuvo con el tema de los precios del petróleo que no le permitió, digamos, dar este apuntalamiento tan fuerte a la economía doméstica en Rusia. Salvo eso, su popularidad es creciente y viene bajo esta lógica de devolverle la dignidad, la hegemonía, la superioridad, la presencia internacional a Rusia, ¿no? Pero creo que va a ser un barómetro importante la relación con los Estados Unidos, no solamente por la relación y química personal que tiene con Donald Trump, que ya la conocemos, sino especialmente por el aspecto judicial. El hecho de que Robert Mueller ya encausó a 13 operativos rusos. Apenas la semana pasada el Departamento del Tesoro hizo estas sanciones contra 19 entidades. Y va a ser un tema que no va a desaparecer fácilmente del radar político y de alguna manera va a ejercer una presión no solamente hacia Rusia, cómo reacciona a nivel internacional y a nivel judicial, sino también hacia el propio presidente Donald Trump. Es decir, cuando tu propio Departamento del Tesoro está documentando de una manera tan detallada esta operación que hubo para ingerir en las elecciones, para utilizar compañías de Internet, y más allá que eso, cuando están confirmando los servicios de inteligencia que estas operaciones siguen, que son generalizadas en Estados Unidos, que son generalizadas en países de Occidente, que incluso podrían estar impactando también en América Latina, creo yo que genera una cierta presión a Rusia. ¿Qué reacción va a tener Putin en sus próximos 6 años de esto? Me parece que el endurecimiento. Yo no veo, lo va a negar yo no veo un allá, escenario en el cual veamos a un Putin más blando. Probablemente estará preparando su estrategia de salida o de cambalache para ver ahora quién pone en el poder unos 6 años más en lo que regresa, pero no, yo no veo un escenario en el cual, salvo que me desmienta Bricio, que lo conoce mejor probablemente, en el cual veamos a un Putin que se retraiga. Yo no veo a un Putin que deje el asiento frontal, porque finalmente es esa noción de hegemonía que ha traído a Rusia lo que le ha permitido apuntalarse políticamente de alguna manera. No va a pasar, y el ejemplo es tan claro como este. Cuando en 2007 nombró a Dmitry Medvedev para que ocupara la silla presidencial y él pasara a ser primer ministro, en ese momento, ¿qué pasó? Que Dmitry Medvedev fue un presidente ruso con un acercamiento visible hacia Occidente, con una política mucho más blanda, que gustaba mucho más a Occidente. Se la llevaba bien con Obama. Sí, incluso las hamburguesas, ¿no? Visitó en diversas ocasiones, ya lo diré, sí, la zona tecnológica de Estados Unidos. Silicon Valley. Silicon Valley, gracias. Silicon Valley. Y era además un presidente muy tecnológico, ¿no? Siempre en Twitter, etcétera. Bueno, y tuvo un problema con Putin muy serio porque Medvedev no se opuso a la intervención de Occidente en Libia, cuando se dio Muammar Gaddafi. Exacto. Y Putin, que era el primer ministro, dijo públicamente que estaba cometiendo un error. Sí. Exacto. Todo esto que a ojos de Occidente parecía un paso adelante, en Rusia, para los rusos, fue un paso hacia atrás. Es decir, por toda la idiosincrasia de ese país y la mentalidad soviética, que todavía queda mucho de ella, cómo se percibía la presidencia de Medvedev era como una presidencia blanda, como una persona blanda, y en Rusia lo que quieren en una presidencia es una persona dura y de hierro. Eso, palabras literales que a mí me han dicho muchos rusos en todo el territorio. Por lo tanto, ni Putin se va a achicar con las acusaciones que vengan de Estados Unidos, y mucho menos de Estados Unidos, y por lo tanto lo que vamos a ver es un endurecimiento y una negativa de cualquier cosa de lo que lo acusen. La BBC publicó una lista de las preguntas que más formulaba la gente ayer en Google sobre Putin. Primero, sobre la fortuna personal que tiene. El salario de Putin es de $112.000 al año. Pero hay gente que llega a decir que puede tener una fortuna de $40.000 millones. Incluso alguien llegó a hablar de $70.000 millones, lo que lo convertiría en uno de los 5 hombres más ricos del mundo. No se sabe. Lo segundo, sí está casado, pero él estuvo casado con Lyudmila. Sí, se divorció. Se divorció en el año 2013. Luego, la otra pregunta que se hacen es si realmente tiene 2 hijas, porque se habla de Caterina, que ella además ha trabajado en una universidad estatal en Moscú, y está casada y tiene una gran fortuna, y su otra hija María, que es endocrinóloga, y la otra es si Putin habla inglés y parece que habla bastante bien. Dicen los rusos que incluso corrige a los
a los intérpretes cuando está hablando con alguna persona que habla inglés. Bueno, lo que sí se sabe seguro es que habla alemán perfectamente. Él fue espía encubierto en Alemania durante varios años y además le gusta demostrar que habla alemán en muchas ocasiones cuando se reúne pues, con personas... Con la señora Merkel, Angela Merkel, por ejemplo. Y el federal alemana con quien tiene sus tensiones fuertes. Desde luego. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y de Rusia. A propósito, Joan Fau se quejaba un poco con razón de que hacía frío en el estudio, pero estábamos hablando de Rusia. En estos estudios siempre, Bricio, que ha trabajado mucho en televisión, yo supongo que el frío en los estudios es primero para la seguridad y el mantenimiento de los equipos. Sí, es por la parte que técnica. Tienen que tener frío, pero yo supongo que también es para que la gente no sude en televisión. Yo siempre he pensado bueno, que siempre es ayuda, claro, porque bueno, solamente tenemos que mirar hacia arriba. ¿Cuántos focos tenemos aquí, no? Sí, o sea, que, más de claro, una veintena. Hace calor en los Y cuando mencionabas lo de la fortuna personal de Putin, que se le dice, ¿no? Me hiciste recordar justamente la máxima de un político mexicano, don Carlos Jan González, que decía que un político pobre es un pobre político. Sí. No estoy diciendo que Putin... ¿Es Carlos Jan González o Carlos González Hank? Carlos Hank González, eso de origen alemán. Es una frase muy... Eso es sintomático, ¿no? Una frase muy conocida que hemos citado en este programa varias veces. A propósito de México, hay elecciones el 1 de julio, elecciones presidenciales. En México no hay segunda vuelta, el que consiga más votos gana. De primero en las encuestas está Andrés Manuel López Obrador, que fue candidato del DF, de la capital, y que ha sido 2 veces candidato presidencial derrotado. Y él está comandando, está como representante, como candidato de la alianza de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional que él fundó, y de otros 2 grupos, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. En los sondeos tiene alrededor del 35%, entre el 30 y el 35%. En el segundo lugar está Ricardo Anaya, que es el candidato de una alianza del PRI y el PAN y de otro movimiento. Y en el tercer puesto está José Antonio Mid del PRI, es el candidato del PRI, que está como unos 20 puntos por debajo del señor López Obrador. López Obrador inscribió su candidatura el viernes pasado y dijo varias cosas. Estaba frente a una estatua de Benito Juárez, justamente uno de las grandes leyendas en la historia y en la política mexicana. Y dijo varios asuntos. Dijo en primer lugar que lo que se necesita es justicia y no venganza. A diferencia de lo que ha dicho Ricardo Anaya con respecto a Enrique Peña Nieto, el presidente saliente, que ha dicho si llega la justicia se la aplicaremos a todo el mundo, y esto incluye a Peña Nieto. Y dijo además que él ofrece el compromiso, dijo así, ofrezco el compromiso de someterme a la renovación del mandato cada 2 años, es decir, que de ganar las elecciones y de posesionarse el 1 de diciembre, cada 2 años él convocaría a los ciudadanos mexicanos a que digan si quieren que él continúe en el poder o si lo quieren echar de la presidencia. Uno no sabe si esto es muy arriesgado. Recordemos que en Colombia el presidente Juan Manuel Santos dijo en su momento que él iba a someter el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC a un plebiscito y lo perdió. Después renovaron en el Congreso de la República de una manera polémica ese acuerdo. Eso es por un lado. Y por otro lado, el señor Mid ha dicho que si él llega a la presidencia, eliminaría los fueros para todos los altos funcionarios, de manera tal que en ciertos casos podrían ser procesados, bueno, en determinados casos. La pregunta es, ¿propuestas como esta de López Obrador son inteligentes, atraen a la gente, son válidas o es una cuestión electoral? Lo que pasa es que quiere garantizar que va a ganar las elecciones. Bueno, como sabes, esa es la versión 3.0 de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ha estado ya en 2 elecciones presidenciales y en ambas llegó con cierta ventaja a la recta final y al final perdió, ¿no? Leía justamente a propósito de estas propuestas un análisis muy interesante de un analista político mexicano, Ricardo Rafael, donde decía que básicamente lo que es la proporción de votantes que ya tiene López Obrador dada es de 33%. Sin embargo, ese 33% no le ha permitido ganar la presidencia porque por márgenes muy pequeños ha perdido en las 2 experiencias previas. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer precisamente para ganar a esa porción del electorado que le permita subir de ese techo y que le dé un margen de, digamos, de acción que pueda suponer que puede ganar en esta ocasión? Puede llegar al 40 o al 38. Y si lo ves exactamente, si lo ves en ese contexto, tiene sentido que él esté tratando de llegar a segmentos del electorado que no son tradicionalmente el segmento de la izquierda. Por ejemplo,
los conservadores, ¿no? El hecho de que se reúne con este partido de Encuentro Social, el hecho de que haya nombrado como jefa de su campaña a una mujer del norte del país, a Tatiana Cloutier, ¿no? Porque López Obrador tiene mucho cartel en el centro de México, pero después de lo que es el paralelo 20, después de Querétaro para arriba, no es así. Tiene buen cartel hacia el sur, en lugares donde hay marginación, pobreza, Guerrero, Oaxaca, etcétera, Chiapas, por ejemplo, pero no lo tiene en los estados del norte, donde es más impopular. Entonces, probablemente lo que estamos viendo, este refraseo, este replanteamiento de temas como la constitución moral, la revocación de los mandatos, es por una parte buscar llegar a esos segmentos del electorado que le den quizá varios puntos porcentuales, digamos, de comodidad para llegar a la recta final, quizá todavía más fortalecido. Estamos viendo que está acercándose a los empresarios del norte que son típicamente reticentes a este modelo económico que abanderó inicialmente del estatismo, la idea de poner dudas sobre las reformas estructurales, etcétera. Entonces me da la impresión, si ves todo ese tipo de elementos, estas narrativas, acercarse con empresarios como el señor Romo, ¿no? Que conoce muy bien a los empresarios y que es de alguna manera su portavoz con esos grupos, sectores económicos importantes, me da la impresión que su estrategia busca precisamente romper ese techo de cristal del 33%, de tal manera que le permita acercarse a los segmentos escépticos, a los segmentos más conservadores, a los empresarios que están temerosos de que puede pasar con su programa de gobierno, y en ese sentido estamos viendo a un López Obrador más conciliatorio, que no habla de temas de venganza, que sí efectivamente habló de cómo acabar con los privilegios, que habló de presentar iniciativas de ley para que los presidentes puedan ser juzgados de crímenes que no solamente sean traición a la patria, sino por ejemplo de corrupción o delitos electorales. Estamos viendo la idea del referéndum popular. Entonces me da la impresión que esta amplitud, digamos, de su discurso busca de alguna manera tener una comodidad en el margen de acción político para estas elecciones del 1 de julio. Bricio Segovia, que es corresponsal de la W México. Bueno, pues es interesante, perdón, lo que está diciendo Pepe, pero también es interesante ver cómo, por ejemplo, no habla, obviamente, de venganza, porque de alguna manera también López Obrador es ese contrapunto a Anaya, y Anaya precisamente su gran estrategia es ir de frente contra el PRI, contra Peña Nieto, pero de una manera muy descarada. Veremos cómo le acaba saliendo también la jugada, ¿no? Pero es una manera también de mostrar ese contrapunto. Y lo que me parece muy interesante, sobre todo de estas palabras de someter a una consulta popular cada 2 años la presidencia, ¿no? Su mandato, es interesante porque tenemos que entenderlo en el contexto actual. México viene de una presidencia con Peña Nieto que está en bajos históricos, o sea que está en un 7% de su popularidad ahora mismo, alrededor del 7%. Un poco más alto, pero sí. Un poco más, pero no pasa del 20%. Vamos, no pasa, 20%. Es como el 15, alrededor del 20%. Sí, sí. Listo, me pasé debajo yo. Alrededor del 20%. De todas maneras, estamos viendo una presidencia en mínimos, ¿no? Estamos hablando también seguramente de un electorado que está cansado de mantener en la presidencia a una persona con una popularidad pues tan baja. El hecho de que esté proponiendo precisamente López Obrador que cada 2 años vamos a someter, lo que te está diciendo es me voy a someter a que ustedes juzguen si soy válido o no soy válido, es decir, si mi popularidad es merecedora de la presidencia o no, o mis propuestas lo son o no. Por lo tanto, es un guiño también al electorado de decir, no vamos a permitir que nos encontremos con otro caso Peña Nieto como nos estamos encontrando en estos momentos durante ya tanto tiempo. Joan Faust. Me es interesante el tema de la corrupción, sin ser mexicano, por lo que es una de las principales preocupaciones de los mexicanos, y resulta interesante de cómo Peña Nieto y su partido está lastrado por la corrupción y cómo MIT intenta alejarse un poco de esto, y entonces interpreto de esa manera la propuesta de los foros que mencionabas. Y es interesante el tema de Anaya, ¿no? Precisamente hace una semana la secretaria general del PRI se reunió con el secretario general de la OEA aquí en Washington para pedirle que las sospechas alrededor de esta compraventa de una nave industrial del señor Anaya y de su familia, de si hay una posible investigación por corrupción, el tema de que la Fiscalía sacó este vídeo, etcétera, ¿no? Sí que, bueno, resulta interesante, ¿no?, de cómo el PRI, que también está afectado por la corrupción, es el que está un poco impulsando esta ofensiva contra el señor Anaya, y cómo él, como decíais, se declara víctima de una operación contra él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que será interesante ver cómo cada político se posiciona en este tema y consigue mandar esta imagen de
dureza y firmeza contra la corrupción y sobre todo el candidato, aunque no sea militante del PRI, que es el candidato del PRI, como es el señor. Exactamente. Y el fin de semana hubo un dato interesante que podría alterar la dinámica de alguna manera, porque ya las autoridades electorales determinaron que de los candidatos independientes, que estaba Jaime Rodríguez el Bronco, Armando Ríos Peter y la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, decidieron que los dos primeros no tuvieron las firmas suficientes porque al parecer algunas fueron inventadas. Entonces todavía hay un recurso de apelación, pero va a ser muy interesante si únicamente Margarita Zavala permanece como candidata independiente, porque podría quitarle puntos a Anaya. Sabemos que el PAN está muy dividido, entonces esto quizá podría dar la oportunidad de que se convirtiera en una carrera en la cual, por ejemplo, el candidato del PRI tuviera más posibilidades, en la medida que Margarita Zavala restara, digamos, peso político, influencia a la candidatura del candidato del PAN. Pero sí que busca el PRI con estos ataques a Anaya diluirlo y ser ellos la segunda, pues subir ellos en las encuestas para robarle un poco el electorado también, ¿no? Yo creo que en general todo el mundo piensa que la presidencia ahorita, el camino de la presidencia está más allanado para López Obrador. No quiere decir, ya lo hemos platicado en este programa, que la tenga ganada. Hemos visto que justamente en la recta final parece que él mismo se encarga de meterse el pie. Sin embargo, obviamente la estrategia pareciera ser justamente que busca hacer una carrera entre López Obrador y otro candidato adicional. Pepe, quería preguntarle por una cuestión. El López Obrador ayer habló, el viernes, cuando se inscribió frente a una estatua de Benito Juárez, una imagen de Benito Juárez. Para los mexicanos, Juárez, decía yo al principio, es un mito. Juárez fue presidente de México de 1861 a 1872. Había nacido en Oaxaca, de padres indígenas, que a los dos murieron cuando él tenía solo 3 años. Y después de estudiar y de superar toda serie de adversidades, llegó a ser ministro importante, incluso impulsó la nacionalización de los bienes de la Iglesia Católica. Y después cuando llegó al poder, antes de eso había vivido exiliado en Nueva Orleans, aquí en los Estados Unidos, y cuando llegó al poder pues trató de tener una presidencia para ayudarle mucho a la gente menos favorecida, pero en esa época vino la invasión de Maximiliano de Austria, un hombre impulsado por Francia, por España y por Inglaterra, pero al final, cuando los ingleses y los españoles se dieron cuenta que eran los franceses los que querían dominar México con Napoleón III, pues retiraron el respaldo y los mexicanos lograron sacar del poder a Maximiliano de Austria y además lo fusilaron. Lo fusilaron en el Cerro de los Tampanes. Y luego murió en malas condiciones de salud Juárez. ¿Por qué es tan importante Juárez en México? ¿Es porque reivindica el pasado indígena del país? ¿Cuál es la razón exactamente? Sí, yo creo que es una de las grandes razones, ¿no? En toda la corriente nacionalista mexicana, como sabes, si tienes que decidirte por la parte española o la parte indígena, yo creo que el 100% de los mexicanos se van a definir siempre por la parte indígena, y así ha sido esa corriente nacionalista que está muy impregnada sobre todo en la historia, en los libros de texto que te enseñan desde pequeño. Entonces el mexicano desde principios empieza y se identifica positivamente con el indigenismo y negativamente con la herencia española, ¿no? Lo cual es muy triste, ¿no? Digamos, esa versión, porque si esto tuviera una repercusión, una traducción en la manera en que los indígenas mexicanos son tratados o tienen un trato igualitario en México, dirás, bueno, se entiende, pero lamentablemente no es así, ¿no? Este es un indigenismo más que nada retórico. Y sí, Juárez es el gran prócer, es el ícono indiscutido, el hecho de que haya sido el primer y el único presidente 100% indígena, el papel que tuvo para reivindicar las causas populares, la oposición a la invasión externa que hubo, la decisión que tomó, por ejemplo, de convertir al Estado mexicano en Estado laico, acabar con los privilegios de la Iglesia Católica, que en esa época tenía grandes extensiones de tribunales tierra. especiales, además, Exactamente. Los miembros de la Iglesia. De tal manera que Juárez todavía sigue siendo el gran ícono mexicano. Hay una estatua de Benito Juárez aquí en Washington, no todo el mundo lo sabe, está enfrente del Hotel Watergate. Sí. Y en el dedo índice de Juárez, de esa estatua, apunta hacia el monumento a Lincoln. Hacia allá, justamente. Porque Lincoln justamente tuvo un papel muy importante en ayudar a Juárez, justamente cuando tenía su presencia itinerante. Se escribieron cartas, las cartas son públicas, están de hecho aquí en Estados Unidos, en Texas, los originales. Le ayudó Lincoln a Juárez y de alguna manera es una de las grandes expresiones de la amistad que une a Estados Unidos y México a lo largo de la historia. México, que es el país que tiene más número de habitantes de los países hispanohablantes, 120 millones. Y es país norteamericano, ¿no? Ustedes no son centroamericanos. Y 30 millones de ellos son de origen mexicano aquí en los Estados Unidos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Joan, desde el 17 de mayo del año pasado, del 2017,
la justicia aquí en Estados Unidos nombró como fiscal especial al señor Robert Mueller, que había sido director del FBI, y el encargo esencial de Mueller es investigar qué fue lo que pasó con lo que usted mencionaba antes de la trama rusa, de la implicación de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 que ganó Donald Trump y perdió, como decíamos, Hillary Clinton. El señor Mueller además ya ha acusado a varias personas, entre ellas a varios rusos, ciudadanos rusos, y algunas compañías también las está investigando y les ha impuesto algunas sanciones. Y el Departamento del Tesoro ha hecho lo propio. Bueno, el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ayer, en su mensaje en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Dijo, ¿por qué es que en el equipo del señor Mueller hay 13 demócratas, de partido de la oposición, muy fuertes, demócratas muy fuertes? Además apoyan a la señora Hillary Clinton, al desastre de la señora Hillary Clinton, y en cambio, ¿por qué en ese equipo no hay ningún republicano? Hay 0 Republicans, escribió él. Y dijo, ahora para rematar, incluyeron a otro demócrata ahí. ¿Alguien cree que esto es justo? Siguió en la cuenta de Twitter el señor Donald Trump y dijo, y sin embargo hasta ahora no hay ninguna colusión, es decir, no hay ningún pacto, no se ha demostrado un pacto entre Rusia y Trump para perjudicar a Hillary Clinton, que es la definición de colusión. Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, dijo que si Trump llegara a despedir al señor Robert Mueller, ese sería el principio del fin de la presidencia de Trump. Jeff Flake, senador por Arizona, dijo también que sería gravísimo en caso de que llegara a echar a Mueller porque Estados Unidos confía en Mueller. Lo mismo dijo John McCain, senador por Arizona y ex candidato presidencial. Pero me llama la atención lo que dice Trey Gowdy, un representante a la Cámara, republicano también, que dice, y dijo ayer en un programa de televisión, hombre, si Trump es inocente, debería actuar como tal. ¿Cuál es su percepción de todo esto? Bueno, la sensación que hay, un detalle interesante es que Trump hasta ahora no había criticado de este modo al fiscal especial. Lo que dijo, lo que escribió ayer es nuevo, insólito. Lo que da la sensación es que Trump tiene miedo, desde fuera obviamente no podemos saber, tiene miedo, porque si él está tan convencido de que es inocente, de que no hubo ningún tipo de coordinación, yo no entiendo por qué tiene esta piel tan fina en que critica continuamente y continuamente está como tan ansioso con este tema. Mi sensación es que Trump ve peligro, ve que Mueller se está acercando hacia él, quizá no encuentra nada y la presunción de inocencia, y quizá no hubo ningún tipo de coordinación y todo lo que hubo fueron algunas personas externas que tuvieron reuniones, pero de bajo nivel. Pero sí queda la sensación, el pasado viernes el diario New York Times publicó que el señor Mueller ha pedido documentos a la organización Trump, que es la primera vez que hay una petición que va directamente al núcleo, digamos, empresarial del ahora presidente. Hemos visto cómo varios de sus antiguos asesores, ya sea el señor Michael Flynn, el primer consejero de Seguridad Nacional, está cooperando con el señor Mueller. Se declaró culpable y está cooperando. Y cómo se va acercando, yo creo. Incluso Mueller, por lo que hemos leído en la prensa, está mirando las finanzas personales de Trump. Que Trump en su día dijo, en una entrevista en el diario New York Times, que hacer eso sería cruzar una línea roja para él. Que la investigación de Mueller debía ser sobre Rusia y las elecciones, no sobre las finanzas personales del señor Trump y unos créditos en el banco Deutsche Bank, el banco alemán, que Mueller está mirando, etc. Entonces, mi sensación desde fuera es que Trump, bueno, tiene miedo o está nervioso, lo cual puede ser comprensible, obviamente, si tienes una investigación, pero sorprende que aunque no tenga esta disciplina para no decirlo, para no atacarle públicamente, porque la sensación es que eso va en contra de él. De hecho, creo que se puede utilizar en contra de él en una hipotética entrevista que tenga con el señor Mueller, o si llega a haber algún tipo de acusación de obstrucción a la justicia, este tipo de mensajes, o el despido de James Comey cuando luego, como director del FBI, que luego Trump dijo, alguno de los motivos fue sacarme esta cosa rusa de encima, ¿no? Todo eso, cuanto más habla Trump, yo creo que más se está complicando la vida en ese sentido. Y cuando decías lo del despido, eso sin duda alimenta todos los ecos del caso Watergate, porque Nixon, de hecho, despidió al fiscal especial que tenía, ¿no? La masacre del sábado por la noche. Exacto, y cuando hay todo este debate, que también es otro tema inusual, de cómo Trump critica sin ambages a su fiscal general, el señor Jeff Sessions, criticaba al número 2 del FBI, que fue despedido este fin de semana, 2 días antes de que se pudiera retirar. Da la sensación de que Trump puede querer despedir a Mueller,
quizá alguien le ha dicho no es una buena idea, presidente, pero sí da la sensación de que él Se lo quiere sacar. se lo quiere sacar de encima porque lo ve como un problema. Entonces, mensajes como los de ayer solo hacen que alimentar esta especulación y este miedo entre los republicanos que decías. Bricio Segovia. Bueno, Sessions, que por cierto también es uno de los nombres que suenan en la cuerda floja, ¿no?, de la administración Trump, y que no olvidemos que fue él el que despidió a McCabe, a su director del FBI, sí. y muchos dicen que esa fue una manera de ganar puntos y asegurarse su cargo en la Fiscalía General. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que a mí lo que me llama la atención es la gran descoordinación que hay entre el mismo presidente y el resto de la Casa Blanca, porque yo me estoy imaginando a los asesores de comunicación de Donald Trump en estos momentos tirándose de los pelos, y no solo en estos momentos, sino desde que pisó por primera vez esa institución. Es 1 año y 2 meses. Exacto. La cuestión es varias cosas. En ese tuit polémico, hoy ya también ha vuelto a reiterar esto es una caza de brujas, sí, es un conflicto de intereses. Ve conflicto de intereses porque dice que en el equipo de Robert Mueller solo hay demócratas. Bien, pero no nos olvidemos que Robert Mueller precisamente es un republicano devoto de manera histórica. Pues fue nombrado como director del FBI por Bush. Y muy prestigioso, George Bush hijo, un jurista respetadísimo. Respetado, además, exacto. Por lo tanto, ahí queda eso, ¿no?, independientemente de la constitución del resto del equipo que esté trabajando con él en estos momentos. Las reacciones que despierta estos comentarios en su propio partido, en el Partido Republicano, y no nos olvidemos que no solo se pronunciaron las personas que usted ha mencionado, sino que también el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, y tercera autoridad del país, no nos olvidemos. Es la el orden después es del presidente, vicepresidente vicepresidente y presidente del Congreso. va Paul Ryan, y él mismo también dijo, señor Trump, hay que dejar que hagan su trabajo en esta investigación. Un toque de atención importante también que vemos ahí desde el Partido Republicano. Y luego el tema de las finanzas que mencionabas es súper interesante y sumamente clave, yo creo, en esto. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí sí que puede ser donde más esté temiendo Donald Trump. ¿Y por qué digo esto? No porque tenga yo las pruebas debajo del brazo en estos momentos, sino porque Donald Trump, desde que asumió la presidencia, se ha negado a entregar sus declaraciones de impuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está escondiendo ahí Donald Trump? No lo sé. Pero si no tienes nada que esconder, normalmente la transparencia debería ser la máxima que imperara, sobre todo en un presidente de un país. Adelante, John. No, que yo creo que hay un detalle que se me ha olvidado y creo que es muy importante también para los espectadores. El señor Mueller fue nombrado sin que Trump quisiera. O sea, es decir, Trump no quería tener un fiscal especial. Cierto. Lo nombró, o sea, la historia es que el señor Sessions, el fiscal general, que es el jefe del Departamento de Justicia, del cual depende el FBI. Está impedido para investigar. El FBI estaba investigando los lazos rusos de Trump, la injerencia electoral. El señor Sessions tuvo una reunión no revelada con el embajador ruso. Sergei Kislyak. El ex embajador ruso, Sí, perdón, no que también se reunió con otros altos cargos de la campaña de Trump. Como no la reveló, él dijo, yo me recuso y ya no superviso esta investigación. Entonces, su número 2, el señor Rosenstein, era el que se encargaba de supervisar esto. El señor Trump despidió al señor Comey, director del FBI, y esto alimentó el miedo de qué está pasando aquí, ¿no? Incluso el señor Comey ha admitido que luego él filtró unas cosas para que eso propiciara que se nombrara un fiscal especial. Y fue el señor Rosenstein el que designó... El número 2 del Departamento de El Justicia. que designó a un fiscal especial contra la voluntad de Trump. Entonces, claro, Trump en cierto modo es comprensible que diga, me ha caído del cielo un fiscal especial que yo no quería porque mi fiscal general, el señor Sessions, lo ha hecho mal y se ha recusado, etc. Pero bueno, en cierto modo él se ha puesto su propia trampa porque él despidió al señor Comey. Por cierto, James Comey... Entonces quiero decir que esto también es importante decir un libro, además. Que está, exacto, su libro está por salir y él mismo ya se encargó también de reaccionar a estos comentarios de Donald Trump diciendo que mi libro está a punto de salir. Ahí ya se aseguran unas cuantas ventas, por cierto, con ese tuit. Y después diciendo, y ahí es donde los ciudadanos van a conocer la verdad y van a poder juzgar quién está siendo fiel a ella y quién no. Pepe López Zamorano, ¿cuántos años lleva usted aquí de corresponsal en Washington? Demasiados. Tantos que ya perdí la cuenta. ¿Cuántas Pero campañas presidenciales Pero llegué ha a cubrir cubierto? el NAFTA 1.0, así que te O sea, en imaginas. 1994, en el 94, en el 93. En el 93 se negoció. Bueno, ¿y qué va a pasar con todo este lío? Bueno, mira, cuando tu abogado personal dice que está rezando
rezando Exacto. para que el fiscal especial termine la investigación, yo creo que tienes muchas razones para O preocuparte. sea, la dé por terminada. Eso lo dijo John Dowd, dijo que está rezando para que complete la investigación acabe, ¿no? y ojalá se Para que se roce acabe. y ya se acabe todo este negocio. Creo que ahí tienes un problema muy serio. Me parecen muy interesantes los comentarios que hiciste de los legisladores, pero te voy a leer lo que dijo, estaba buscándolo precisamente, lo que dijo el exdirector de la CIA, John Brennan. No tiene destinatario, es anónimo, pero dice: cuando el grado de tu venalidad, de tu flaqueza moral y de tu corrupción política se conozcan, pasarás y ocuparás el lugar de la historia como un demagogo desgraciado. Eso lo dijo, ya sabes a quién te imaginas, por las críticas que hizo el presidente, especialmente a Andrew McCabe. No me sorprende que haya por primera vez mencionado a Robert Mueller, precisamente por el hecho de que ahora sabemos que Andrew McCabe, el ex subdirector del FBI, que fue despedido 2 días antes de que recibiera su pensión, lo cual es una cosa sin precedentes, tiene memorandos de las conversaciones de Trump que ya se las pasó al fiscal general, al fiscal especial Robert Mueller, que se suma a lo que se espera sea una rendición de cuentas muy puntual que haga James Comey en su libro sobre justamente sus interacciones con el presidente. Y no me sorprende tampoco cuando sabemos que ahorita en este momento la parte de la investigación del fiscal Mueller tiene que ver precisamente con actividades económicas, con las finanzas del presidente. Evidentemente hay un grado sin precedentes de angustia en la Casa Blanca, hay una desesperación flagrante, se nota por estos tweets que ha hecho el presidente, y me parece muy importante que ya se empiecen a escuchar las voces conservadoras que digan es una línea roja. Si el presidente comete una repetición de la masacre del sábado por la noche, que fue el principio del fin de la presidencia de Richard Nixon cuando despidió a Archibald Cox, creo que el presidente va a estar en serios problemas, porque más allá de que haya una asociación de los conservadores, lógica, política, con Donald Trump, el hecho de que la injerencia de Rusia nunca haya sido una prioridad para esta Casa Blanca, que estén en elecciones presidenciales y que eventualmente la caída de popularidad o de gracia del presidente pueda embarrar a los republicanos, creo que tienen todos los elementos políticos, morales, etcétera, para desprenderse y desligarse del presidente en este momento tan clave de la investigación. Que por cierto, ya se ha encargado Donald Trump también de restarle importancia a los memorándums que contienen las transcripciones de las conversaciones entre McCabe y el presidente, y que por cierto es la misma estrategia que siguió James Comey, el exdirector del FBI, que también entregó a Mueller sus memorándums con las transcripciones. Pero Donald Trump ha dicho es que ninguno de los dos tomaba notas cuando se reunía conmigo. Un detalle sobre lo que decía Pepe son las elecciones en noviembre, son elecciones legislativas que se renueva toda la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado y muchos puestos de gobernador, pero sobre todo la Cámara de Representantes, porque si seguimos con las comparaciones con el Watergate, si hubiese un proceso de impeachment, de destitución contra el presidente, que al final es un proceso más político que legal, sí, en el sentido de cómo se empieza, quien lo empieza es la Cámara de Representantes. Sí, que tiene que acusar al presidente ante el Senado. Bueno, pero quien abre el proceso es un comité de la Cámara de Representantes. Entonces, ahora esto parece imposible porque los republicanos tienen mayoría, pero si en noviembre los demócratas consiguen la mayoría en la Cámara de Representantes, que tendrían a partir de enero de 2019, ya tendrían los votos suficientes para, si quieren, empezar un proceso de impeachment, que luego puede morir en el Senado si los republicanos siguen teniendo mayoría. Pero en ese sentido, será interesante esta aritmética parlamentaria. Aunque no siento que la principal motivación de los demócratas de no hacerlo sea la aritmética. Yo creo que están esperando las conclusiones de Mueller y por otra parte del Comité de Inteligencia del Senado para que sea un proceso verdaderamente sólido en caso que encuentren muestras o de colusión o de otro tipo de gran delito que haya cometido eventualmente el presidente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Joan Faust, gracias por haber estado en este programa y gracias a Mauricio Segovia, a Pepe López Zamorano y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.